Mari Compupeñi, Compulamien, Compuché. Bueno, hola, ¿qué tal? Un saludo cordial una vez más desde esta revista electrónica de cine y comunicación indígena YEPAN. En esta oportunidad me encuentro en Santiago, en la comuna de La Florida, y acá, bueno, en el patio de la casa de Dauno Totoro Taulis. Él es integrante de Seibo Producciones, quienes han desarrollado un trabajo interesante en términos de documentales, audiovisuales, entre otros Truftipai, El Despojo. Bueno, Dauno es comunicador social eminentemente, ha desarrollado trabajos también en el área radial, como el reportaje en la selva lacandona, en Chiapas, para Radio Nuevo Mundo. Y actualmente se encuentra desarrollando una serie de trabajos que conversaremos con él para YEPAN. Gracias, Dauno, por recibirme en tu casa, y quisiera en primer término que me contases un poco acerca de tu inicio en esto de la comunicación social, tal vez tus primeros trabajos, ¿cómo te iniciaste? Hola, sí, saludos a todos los televidentes, no sé cómo se dice en este caso cuando es una revista digital de YEPAN. Mira, en realidad los inicios de esto tienen que ver mucho con el contexto de lo que fueron la década de los 80 en la dictadura, ¿ya? Si bien yo me estaba formando profesionalmente en la carrera de biología en la universidad, producto de las circunstancias políticas del momento, tuve que salir del país, ¿ya? ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 87, yo tuve que salir el 86, pero ya el año 87... me tuve que radicar en Argentina, posteriormente tuve que radicarme en Canadá un tiempo, y la biología se fue un poquito a las pailas con todo esto, ¿ya? Y ya viviendo en Canadá me acerqué a una radio comunitaria para la comunidad hispanohablante de la ciudad de Montreal, que es una comunidad muy grande, con un proyecto, una propuesta que yo hice de un programa radial semanal de 1 hora que se llamaba América Mágica. No tenía mucha idea yo por dónde abordarlo, pero finalmente de lo que me di cuenta es que el continente americano estaba latiendo muy fuertemente en cuanto a una serie de conflictos sociales que se venían perspectivando hace tiempo, pero que en ese momento estaban muy fuertes y tenían que ver con un resurgimiento de organizaciones civiles, organizaciones sociales, comunitarias, respecto a sus derechos territoriales, de sus derechos como pueblos. Acordémonos que estábamos acercándonos además a esta eufemística celebración de los 500 años, ¿no? Entonces había un gran movimiento. Y este trabajo radial, después de 1 año, concluyó con una decisión mía y de mi compañera de regresar a Chile, pero de hacerlo por tierra, ¿ya? Y nos tomamos 1 año en regresar, haciendo un recorrido muy poco usual, ¿ya? Un recorrido que evitaba las carreteras, las grandes carreteras y los medios de transporte, y recorrimos el continente por pequeños caminos y quedándonos en comunidades y viendo un poco de qué se trataba los procesos de organización en torno a las comunicaciones en las comunidades, ¿ya? Esto dio pie para un primer libro, ¿ya? Y surgió la idea de profundizar en el área de las comunicaciones, pero específicamente apuntando, y como ha sido la constante además desde entonces hasta ahora, apuntando hacia el registro de los conflictos sociales, ¿ya? Había como una convicción en ese momento, y la sigo teniendo hasta el día de hoy, que es muy fácil militar en las causas justas, ¿ya? Y porque militar en las causas justas a uno inmediatamente lo embiste de cierto halo así romántico y como de buenas intenciones, y creo que eso le ha hecho mucho daño a las causas justas, ¿ya? Porque para militar en las causas justas se necesita solamente un acto de fe y una declaración de principios, ¿ya? Pero distinto es cuando tú te empapas en esos conflictos, y cuando militar en las causas de los conflictos sociales significa brindar aquello que tú sabes hacer, bien o mal, digamos, pero lo que tú sabes hacer en beneficio del enraizamiento y del potenciamiento de una parte en estos conflictos sociales, ¿no? Claro. De aquella parte en conflicto con la gran empresa, con el gran capital. Entonces yo te diría que desde entonces en adelante
ya fuera solo al comienzo, pero muy rápidamente con otros compañeros y amigos como Ítalo Retamal, como Martín Correa, como Marcelo Vega, etcétera, empezamos a trabajar en conjunto, ¿ya? Y un poco la tónica ha sido siempre esa, ¿no? Ahí donde hay conflicto social, ahí donde hay comunidad organizada, ahí donde se está produciendo organización comunitaria en defensa de intereses sólidos, ancestrales, de intereses fundamentales para la permanencia y la persistencia de la vida, nosotros intentamos llegar a ofrecer algo, una sola cosa, nuestra capacidad de comunicación, ¿ya? De hecho, una de las tónicas de nuestro trabajo es que nosotros no utilizamos grandes textos propios, sino que prestamos nuestro servicio a las causas sociales para que a través de nuestra capacidad hablen las comunidades. Perfecto. Dentro de las causas sociales, el tema mapuche, ustedes la trabajaron a través del documental Truftipai, me imagino entre otros también, ¿verdad? Ahí me puedes comentar un poco más, pero particularmente de este trabajo del despojo. ¿Cómo surge, digamos, en base en qué contexto y cuál es la importancia que tú le das a este trabajo? Sí, bueno, efectivamente el despojo, el Truftipai, es un documental del año 2003, ha pasado ya bastante tiempo desde que lo realizamos, y tiene un contexto en cuanto a sí mismo como documental, ¿ya? Y luego un contexto más amplio y es el porqué, ¿ya? En cuanto al documental mismo, nosotros con Ítalo y con Martín Correa veníamos trabajando hace bastante tiempo en vinculación con comunidades de ciertos sectores del sur, y en aquellos momentos se producía un fuerte desarrollo de la coordinadora Arauco-Mayeco, ¿ya? Y nosotros en conversación con algunos de sus integrantes constatábamos, pero a nivel de conversación, constatábamos lo difícil, lo complicado que era el trabajo de los coordinadores, ¿no? O sea, de estar recorriendo comunidad a comunidad, muchas veces evitando los caminos para evitar las detenciones, y cómo cada uno de estos jóvenes, porque eran principalmente gente joven, al llegar a las comunidades, el trabajo de relación con la comunidad era complejo, era complicado, no eran momentos fáciles, ¿no? Claro. Y ahí surgió en esas conversaciones la idea de que ellos contaran con un material audiovisual que facilitara este diálogo inicial, esta discusión, abrir la discusión respecto de temas fundamentales como son el territorio, ¿ya? Y la necesidad de organizar a las comunidades en la lucha por la defensa territorial. Entonces nosotros lo que hicimos fue ofrecer nuestra capacidad técnica, ¿ya? Y nuestra capacidad de análisis a través de Martín, con su profunda investigación respecto de la composición territorial de la zona, etcétera, para hacer un documental que facilitara este inicio de discusión, en el cual nosotros no entrábamos opinando, sino que entrábamos recorriendo la zona, entrevistando gente y siempre en permanente coordinación y conversación con esta organización para que finalmente tuvieran en sus manos un documental que sirviera, ¿ya? Y el despojo tiene ese origen y esa motivación, que después el despojo se haya convertido en un documental que se ha visto en universidades o en festivales internacionales. Eso es harina de otro costal, ¿ya? No era el objetivo del despojo. El objetivo del despojo era convertirse en un documento más que en un documental, en un documento que permitiera la discusión al interior de las propias comunidades. Y en ese sentido, según entendemos, tuvo un muy buen efecto. De hecho, es un documental que sigue bastante vigente hasta el día de hoy, aunque las condiciones han cambiado bastante. Sí, en ese sentido, tal vez la pregunta, ¿cuánto ha cambiado el contexto político de ese entonces, digamos, comienzo del 2000, la década del 2000, en relación a la actualidad, frente a un escenario que hoy en día también nos encontramos con muchas comunidades militarizadas, con mucha represión y muchos presos políticos? ¿Crees tú que ha variado o no tanto la situación actual? Bueno, desde mi perspectiva, y por supuesto hablando desde afuera de las comunidades, puesto que yo no pertenezco a ninguna de ellas, sí, ¿no? Sin embargo, hemos tenido una suerte de relación constante con muchas comunidades. Hemos desarrollado documentales posteriores al despojo, ¿ya? Bastantes documentales. Entonces se ha mantenido esta relación, y fundamentalmente Martín, que trabaja, digamos, de forma cotidiana y permanente en la zona, ¿ya? Pero yo te diría que fundamentalmente
las diferencias que se han producido, que yo veo en este tiempo, ha sido de bueno y malo, ¿ya? Malo, obviamente, en el sentido de que ha habido una implantación muy radical de las fuerzas y de los poderes del Estado en protección de los intereses particulares y privados en la zona, y lo cual ha redundado en esto, ¿no? En la militarización, en los allanamientos permanentes, en el encarcelamiento de los dirigentes, ha redundado también en el debilitamiento de algunas organizaciones producto de los golpes recibidos, ¿ya? Estos golpes recibidos a la vez han generado, según entiendo, fuertes pugnas interiores y desconfianzas, ¿no? O sea, eso es natural en un proceso de lucha, ¿ya? Pero yo te diría que más importante que eso, lo que uno percibe desde afuera pero con cercanía, ¿ya? Claro. Es que ha habido un crecimiento notable en la percepción de lo que significa ser miembro del pueblo mapuche, en los jóvenes, ¿ya? Uno hoy, a diferencia de hace 10 años, recorre la zona y las ciudades de la zona y se encuentra con un sentimiento de pertenencia mucho más fuerte, ¿ya? Hoy, para un joven, el ser mapuche es un motivo de orgullo y de compromiso. Y eso uno no lo sentía tanto hace 10 años. Se empieza a sentir más ahora. Y yo creo que eso no lo podéis controlar ni con retenes militares, ni con allanamientos, ni con nada. Al revés, lo fortalece, ¿no? Ha costado sus víctimas también, por supuesto, ¿ya? Y ha costado más de algún sufrimiento para muchas familias mapuches. Pero al mismo tiempo ha generado una especie como de volcán o de mirada a futuro que yo creo que es fundamental. Entonces tenéis por un lado un debilitamiento estructural, si tú quieres, en algunas organizaciones, una represión horrenda en la zona, pero al mismo tiempo un fortalecimiento gigantesco en la voluntad de lucha. Y eso es lo que más importa finalmente. Porque a mí me interesa trabajar cerca de las demandas del pueblo mapuche, porque son las mías. Extrañamente, yo no soy mapuche, ¿ya? Ni mis abuelos ni mis bisabuelos lo eran porque yo llegué a Chile, ¿ya? Pero sin embargo sí soy un hombre de la tierra, ¿ya? Sí me considero un hombre de la tierra sin ser mapuche específicamente. Y creo que el mensaje, creo que el elemento político fundamental, que es común a todas las luchas, es la identificación del territorio y la lucha por el control territorial, ¿ya? En el caso de las demandas mapuches es muy claro y muy concreto, además está delimitado, ¿ya? Y tiene razones históricas que se pueden seguir a través de documentos. Pero todos nosotros, cada uno de los habitantes de este planeta, tenemos un territorio, y ese territorio empieza en nuestro cuerpo y se expande en todo nuestro alrededor. Yo, siendo un ser urbano que vivo aquí en la comuna de La Florida, tengo un territorio, y mi territorio soy yo, es mi familia, es el colegio de mis hijos, es el barrio en el que vivo, es la ciudad en la que me desenvuelvo. Yo ese territorio tengo que entenderlo como propio, tengo que defenderlo junto con mis pares. Entonces cuando uno empieza a entender el territorio como más allá del patio de tu casa, ¿ya? Y empiezas a entender que el territorio es aquel universo en el cual tú vives y convives con los demás, y empiezas a identificar claramente quiénes son aquellos que usurpan tu territorio, entonces puedes defender tu territorio. Y por eso que a mí me interesa mucho el tema del concepto del control territorial, ¿ya? Si nosotros todos entendiéramos el concepto que hay detrás del territorio y la idea de la defensa del territorio a través del control territorial, las luchas sociales se potenciarían enormemente. Y yo creo que ese es uno de los grandes aportes de la lucha del pueblo mapuche, ¿ya? Ahora, las herramientas con las que cuenta en concreto el enemigo, el defensor de los intereses del capital, ¿ya? Son la fuerza bruta, ¿no es cierto?, a través de las instituciones con las cuales cuenta el Estado, que son las policías, el ejército, etc. Pero no hay que olvidar que las guerras, ¿ya?, se libran en dos campos de batalla. Uno es el terreno mismo donde se ejecutan las batallas mismas, donde están los disparos, las bombas, los obuses, los bombardeos, etc. Pero hay otro campo de batalla que es más sutil, ¿ya?, y es el campo de las confianzas, ¿ya? Aquel que convence a la población de sus argumentos tiene gran parte de la guerra ganada, ¿ya? Y para eso históricamente existe lo que se llaman operaciones psicológicas. Y una de las operaciones psicológicas más importantes, más efectivas en cualquier guerra, es la del montaje, ¿ya? El montaje en el cual participan diversos órganos del Estado,
¿ya? Participan las policías, participa el Poder Judicial y participan los medios de comunicación cooptados por el gran capital, ¿ya? Y en esta majamama se tejen montajes que lo que buscan es desacreditar al enemigo, desacreditar su presencia, su existencia y sus valores, ¿ya? A través de muchos calificativos, ¿no? Terroristas, violentistas, maricones, homosexuales, drogadictos, lo que tú quieras, ¿ya? Pero si tú logras convencer a la población de que estos elementos son disociantes, son antisociales y hay que erradicarlos, ganaste, ¿ya? Claramente el caso del supuesto atentado al fiscal Elgueta es un montaje político, policial y judicial, ¿ya? Político, judicial, mediático, ¿ya? Muy bien orquestado y muy mal administrado, ¿ya? Son malos alumnos estos señores, estos fiscales, ¿ya? Siguieron a la pata, al pie de la letra, manuales de entrenamiento, ¿ya? Capítulo 1, letra A, y lo aplicaron. Capítulo 2, letra B, y lo aplicaron. Pero lo que no saben ellos hacer todavía es ir amarrando cada uno de los capítulos para que a final de cuentas puedan triunfar en su montaje. Lo hicieron mal con el caso del atentado al fiscal Elgueta, lo hicieron mal en el caso de Bomba, lo están haciendo mal en todos los casos. Entonces siempre tienen que apoyarse fuertemente en su capacidad represora, porque están haciendo mal su pega. Dauno, ¿cuál es tu mirada, tu reflexión, tu análisis respecto a nivel más latinoamericano de los movimientos sociales que están ligados a la reivindicación política, pero también a otros derechos como el mismo derecho a la comunicación, por ejemplo? Particularmente desde los movimientos indigenistas o los movimientos de los pueblos originarios más que indigenistas, pero también a nivel de sociedad civil, a nivel de la sociedad marginada, ¿no? ¿Por dónde pasa para que exista tal vez mayor cohesión, mayor solidaridad y finalmente mayor empoderamiento de estos derechos? Bueno, mira, yo creo que fundamentalmente hay que partir, cuando uno hace un análisis más o menos honesto, ¿ya? Hay que partir por reconocer que cada vez que uno se enfrenta a discursos o a posiciones y posturas que hablan de una certeza absoluta, hay que salir arrancando al tiro, ¿ya? Hay que deshacerse de eso, ¿ya? Si uno, en el caso nuestro, por ejemplo, que como Seibo trabajamos en el área documental, en el área editorial, en la investigación, lo hacemos como Seibo, también cada uno de nosotros lo hace por separado, cuando es necesario nos juntamos y trabajamos en conjunto, pero un poco la experiencia acumulada, tanto en América Latina como por ejemplo, en Medio Oriente. Nosotros hemos hecho documentales acerca de la resistencia del pueblo palestino. A mí, por mi trabajo, digamos, me ha tocado recorrer mucho, ¿ya? He estado en Asia también estos últimos años bastante, y hay como una constante, ¿ya? Y esa constante tiene que ver con algo súper básico y elemental, que según mi humilde percepción es lo más importante de todo, y esa es una palabra, y se llama resistencia, ¿ya? Estamos en una posición de debilidad. Todos aquellos que sostenemos una lucha cotidiana y permanente en contra de la dominación total y absoluta del sistema y de sus ideas y de su imposición de valores, etcétera, todos aquellos que vivimos esa contradicción diaria de vivir en este mundo hoy, en este tiempo, tenemos algo en común, y es que estamos haciendo resistencia, ¿ya? Y yo creo que cuando nos damos cuenta de eso, de que la resistencia significa decir que no dejarse avasallar por estos contenidos, todas las luchas son válidas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que uno ve? Uno ve que hay una tendencia muy sistemática y muy sostenida por parte de los oprimidos de funcionar en una cierta actitud orgánica en la resistencia. Y cuando tú funcionas así, en este mundo actual, con la desigualdad de recursos para la comunicación y para la organización, por lo general terminamos siendo sacados de cresta, ¿eh? Y creo que la resistencia tiene que darse en muchos planos y no despreciar ninguno de ellos. Por eso yo le tengo gran simpatía, y lo digo sin ningún empacho, ¿eh? Yo le tengo gran simpatía a toda esta tendencia juvenil fuerte, y no es una moda, muy fuerte de desagrado, que se expresa, por ejemplo, en actitudes anarquistas, etcétera. Yo creo que es un momento
en el cual todas estas expresiones de rebeldía y de resistencia son válidas, ¿ya? Y eso lo estamos viendo en todos lados. Y cuando viene esta mentalidad organicista a tratar de controlar desde tus propios flancos, digamos, es donde estamos mal, ¿ya? Cuando se critica la falta de orgánica, la falta de organización, la falta de planteamientos históricos y de filosofías trascendentales que tienen que ver con, no sé, con el marxismo, es que no estamos entendiendo nada. Por eso que yo aquí quiero regresar y quiero insistir, olvidémonos un poquito de teorías complicadas y vamos al meollo del asunto, y el meollo del asunto es que somos todos habitantes de un territorio. Entendamos cuál es nuestro territorio, en particular aquel donde habitamos, entendámoslo en conjunto y salgamos a defender, a hacer control de nuestro territorio. Y si la rebeldía, la rebelión, el impedir el avance de las betoneras, el impedir el avance de los camiones madereros, el impedir el avance de los bulldozers, de los tanques y de los bancos, es lo que hay que hacer, hagámoslo. Así de simple. Yo creo que eso está pasando en todos lados. Está surgiendo esa idea, ¿ya? Claro, no te podéis pasar la historia de la humanidad rompiendo camiones, ¿ya? Pero hay que pararlo. Hay que pararlo. Acá, a una cuadra de distancia, hay un terreno baldío, ¿ya? Lleva 20 años baldío. Durante 20 años, la Junta de Vecinos, algunos vecinos han hecho iniciativas como por ejemplo hacer un huerto comunitario, y a la semana llega el dueño, que es una inmobiliaria, y pasan un camión y ponen cerca y dicen terreno, te prohíben poner tomate. Y no han construido nada. Ahora quieren hacer un mall. Hacer un mall aquí, en la Florida, y se van a cagar a todos estos caballeros que viven de sus almacenes de barrio, que es donde además la gente conversa, ¿ya? Entonces yo conversando con la gente del barrio, fíjate, hasta la señora, aquella señora que yo no tengo idea cuál es su posición, entre comillas, política. No sé por quién vota, siendo esta una comuna que tiene un alcalde UDI, ¿ya? Pero esa señora dice, no, si aquí viene la betonera, cuando vengan a poner la primera pala de cemento, nosotros tenemos que quemar el camión. Ahí está la resistencia. Correcto. Dauno, finalmente para terminar, cuéntanos algunos de tus trabajos que actualmente están desarrollando, ya sea como en términos personales o como Seibo Producciones. Mantenemos en Seibo Producciones la iniciativa de estar haciendo regular y permanentemente la mayor cantidad de investigación y de documentales que podamos hacer siendo como somos absolutamente independientes. Nosotros terminamos el año pasado fue súper fecundo. Hicimos una serie de 5 documentales largos que se llama La Soberbia, ¿ya? El primer episodio es Nutram, el bosque y la palabra, el segundo es acerca de la industria de la celulosa, el tercero sobre la pesca artesanal, el cuarto sobre la salmonicultura y el quinto sobre el agua. Luego hicimos el Tralcatufe, el cazador de agua, un documental muy interesante que es un recorrido desde Aysén y los proyectos de construcción de las megacentrales hidroeléctricas hasta el Salar de Atacama y la explotación del litio. El año pasado lo hicimos. Un documental que recorre todos los conflictos de agua, ¿ya? Ahora estamos trabajando, investigando y registrando para hacer un documental acerca de la resistencia de las comunidades de pescadores artesanales versus esta nueva ley maldita de la pesca industrial, que lo que va a venir a hacer va a ser privatizar definitivamente y a perpetuidad los recursos marinos. Lamentablemente, tanto las organizaciones sociales como los comunicadores que nos preocupamos de estos temas solemos llegar tarde, solemos llegar atrasados a los conflictos, solemos llegar cuando ya está todo cocinado, oleado y sacramentado, ¿ya? Yo creo que esa es una de las tareas que hay por delante, es ser un poquito más perspicaz, tener un poquito más de olfato de futuro y llegar a la pelea en el momento que podéis ganar, porque siempre estamos llegando al derecho a pataleo, claro, ¿ya? Y eso no sirve. El derecho a pataleo queda registrado a lo mejor en algunos documentales que verán o no nuestros nietos, pero ya está bueno ya, o sea, tenemos que hacer cosas que movilicen gente. O sea, lo que te decía recién, si nosotros podemos aportar a que no se construya ese mall en la esquina, y eso significa defender nuestro territorio, hay que hacerlo. Sí. Y si hace falta un documental para eso, hagámoslo. Y si hace falta ponerse en la calle para parar el mall, hagámoslo. Tiene que estar en el mismo plano. Perfecto. Dauno, muchas gracias por esta entrevista para Yepan. Muchas gracias a ti, gracias a ustedes y vamos que se puede. Vamos, se puede. Bien, salto.